Voy rumbo al centro de Oregón, casi en la frontera con Canadá, en un bus del transporte público estadounidense. He pagado $60 por el tiquete de un viaje de 3 horas. Son las 3 de la tarde y debo llegar a las 6 de la tarde a mi destino, que es un pequeño pueblo de 7,000 habitantes en la mitad de Oregón, al noroeste de los Estados Unidos. Como estamos en verano, habrá sol casi hasta las 9 de la noche, así que no tengo ninguna preocupación por el momento. Empiezo mi nuevo trabajo en ese pequeño pueblito el día lunes, así que tengo hoy, sábado, y mañana, domingo, para instalarme en el nuevo lugar donde viviré. La compañía de buses en la que viajaré se llama Co-Breeze, así que llego a la estación con una maleta mediana en mi espalda, otra muy pequeña donde tengo todos los documentos y una de esas maletas grandes con rodachines. No tengo ni la menor idea por dónde sale el bus y no veo a ninguna persona que trabaje en la estación para que me ayude. La fila de los pasajes se mueve muy despacio como para hacerla solamente para preguntar. Así que voy a la zona de las maletas de carga. Saludo a los que trabajan en el área de carga y les pregunto que dónde sale el bus al pequeño pueblo donde voy. Y no tienen la menor idea. A duras penas saben que el pueblo existe. Luego pregunto en otro lado y en otro lado y nadie sabe por dónde sale. Solo una persona me dio una respuesta y me dijo: espere en esa puerta. Si le hubiera hecho caso estaría en México. No tengo ni idea por qué no le hice caso, pero la buena estrella premia a los viajeros. Al final, tuve que hacer la larga y lenta fila, y la mujer del mostrador que vendía los tiquetes me indicó la puerta grande a la derecha por donde salía el bus, que ya estaba parqueando. Es verano, el sol es brutal. Muchos usan camisetas, esqueleto y pantalonetas y no se ponen bloqueador en la cara. Están rojos como camarones tostados y se ven felices por recibir el sol en el rostro y el cuerpo. En 6 meses vendrá la nieve y tendrán la piel quemada por el frío. El chofer me saluda y me pide el tiquete. Le paso mi celular y lo escanea. Muy amable el hombre. El bus está limpio, no pasa por huecos, ni piedras, ni barrancos, como en esas pintorescas carreteras bolivianas o peruanas, donde los buses parecen caerse por los abismos desde lo alto de las montañas con los pasajeros dentro. Al contrario, desde que salí de Portland, voy por una carretera lisa y bien pavimentada, con bosques a lado y lado. Portland. No he hablado de Portland, pero ya les hablaré de ella. Por ahora, arranco mi viaje al pequeño pueblo donde trabajaré, y por las ventanas del bus penetra inclemente un sol canicular, aunque debo decirlo, el calor no es tanto. Yo llevo una camiseta y encima una camisa. El estilo no se improvisa. Al resto de pasajeros, el calor parece darles algo duro. Sobra decir que nací y crecí la mayor parte de mi vida en un país tropical con sol todo el año. En mi país, a los lugares donde hace mucho calor los llamamos tierra caliente. Usualmente los lugares de tierra caliente tienen un aroma particular. Es un olor de lo más sabroso. Gabriel García Márquez, el escritor inmortal, lo llamó el olor de la guayaba. En mi país tropical y bananero, cuando uno viaja por carretera y pasa por tierra caliente, las ventanas van abiertas y la humedad del aire huele a plátano con café. Y huele, sobre todo, a humedad con calor mezclada con la vegetación que está al lado y lado de la carretera. Pero cuando es suave, cuando no es de 40 grados centígrados, se siente una emoción inexplicable. Uno se siente muy contento, como que le brota una sonrisa de esas de revista de odontólogo. Pero aquí en Oregón, casi en la frontera con Canadá, no siento ningún olor, excepto el de algún par de compañeros de ruta que quizá llevan largo tiempo fuera de su hogar.
Les había dicho que salía desde la estación de autobuses de Portland. He pasado algunos días en Portland, la ciudad más grande del estado de Oregon. Debo reconocer que los primeros días me llevé una gran sorpresa de la ciudad. Estaba en un hotel cerca del aeropuerto y apenas dejé las maletas, caminé 2 kilómetros bajo el sol para alcanzar la estación del tren. Es como un ferry dentro de la ciudad, con vagones muy bonitos y limpios. En la estación compré una tarjeta de una máquina porque no vi ningún ser humano. La tarjeta costaba $3 y podía quedarme con ella para nuevas recargas. El pase por todo el día ilimitado costaba $5.50 y ese fue el que escogí porque pensaba andar de tour por la ciudad todo el día. Pagué y me quedé con mi pase. Por fin vi un ser humano que se acercaba. Es que solo veía automóviles pasar. De solo ver carros ya no pensaba que dentro habían personas como yo. Le pregunté cómo podía ver el Mount Hood, esa bella montaña nevada de foto de postal, que era llamada originalmente por los nativos del lugar el Wild West. No tenía ni idea. No sabía muy bien dónde era el oriente o el oeste. Tampoco parecía saber muy bien cuál era el Mount Hood, pero algo tenía en su memoria de una montaña nevada hacia algún lugar de Portland. Había nacido y vivido casi toda su vida en el norte de California y se había mudado a Oregón, porque en el norte de California la gente era very crazy, mucho loco. Me preguntó que si fumaba mota y le dije que no. Parece que eso le partió el corazón, pero siguió hablando. Llegó el tren y los pasajeros que ya estábamos en la estación nos subimos al vagón. No hay torniquetes ni hay que pasar ninguna prueba de que uno compró el tiquete. Es un sistema basado en la buena fe. Mi compañero de estación no paraba de hablar sobre el Mount Hood y le preguntaba a otros portlanders o portlandeses sobre cómo poder verlo. Ese nativo del norte de California que luego se mudó a Oregon en su adultez estaba en una competencia cabeza a cabeza conmigo para ver quién hablaba el peor inglés. Creo que el californiano ganaba de lejos. Ni los del tren le entendían. Es posible que no fuera a causa de la mota, sino tal vez a la falta de ella. A mitad del camino se levantó con una gran sonrisa. Me dijo algo así como que siguiera 1, 2, 3 o 10 estaciones más. El número exacto no lo entendí, pero lo cierto es que me dijo que me bajara en una estación, cosa que de antemano yo ya tenía pensado hacer. Me despedí dándole un apretón de manos y las gracias por su colaboración. 20 minutos después ya estaba en el downtown o centro de la ciudad. Es julio y estamos en lo que aquí llaman verano. Pero para ser sincero, y yo no soy de tierra caliente, el calor no era mucho. Lo que empieza a sorprenderme es que no hay gente en las calles. O bueno, sí hay gente en las calles, pero todas son personas sin hogar. Viven en las calles, en carpas o en las aceras. Los hay por decenas. En cambio, las personas que seguramente sí tienen hogar deben estar en su casa, o quién sabe si en la oficina. Los cafés casi no tienen gente. Los restaurantes casi no tienen gente. Las tiendas que venden cosas casi no tienen compradores. ¿Sabrá alguien si los hospitales tienen pacientes? Es un jueves y parece que entre semana la gente no sale mucho. El centro de la ciudad es bastante bello. Tiene una arquitectura que rememora cierta influencia neoclásica y art deco. Esa arquitectura influenciada por el diseño grecorromano con columnas con arabescos y marcos que separan los pisos y cornisas. Claro, son edificios nuevos, pero mantienen esa línea. Seguramente intentan mantener el balance visual con el resto de edificios más antiguos. Y la verdad se ve muy bien. La gente es amable y educada, pero marca una distancia evidente. No hacen contacto visual conmigo o me evitan. Y es que en muchos casos pareciera como si lo evitaran a uno. Parece que hay algo llamado el temperamento del Northwest, en el que la gente es muy amable y educada, pero mantiene su lugar sin involucrarse con los otros. Algo así como un temperamento muy introvertido. Les contaba que iba desde la estación de autobuses de Portland hasta el pueblo donde viviré. Ya voy en camino y atravieso entonces el centro de Oregon. Muy pronto, apenas una hora después, empiezo a ver un bello paisaje con pinos al lado y lado de la carretera, en los que una que otra vez se ve al fondo una montaña nevada gigantesca. Es el Mount Hood,
originalmente llamado por los nativos del lugar Wild West, el mismo por el que pregunté al californiano en la parada del tren. Es realmente bello. No voy a hacer un estudio detallado de la vegetación del lugar, pero lo que sí puedo decir es la impresión que me causa. 90% de los árboles que veo son unos pinos llamados Douglas Fir. También le dicen falso abeto. Hay algo extraño en esa visión del paisaje que voy cruzando. Es un cuadro permanente con un solo color y casi la misma forma todo el tiempo. Quizá eso es lo más prevalente. El color. Un color que no varía enfrente de uno. La verdad no sé cómo será el Polo Norte y si los inuits, los nativos de allá, a quienes parece que de forma despectiva les dicen esquimales, son capaces de distinguir variaciones de blanco que los recién llegados no pueden ver. Pero viniendo de mi país, en donde en un solo kilómetro se puede ver toda la gama de verdes existentes, desde el más oscuro hasta el más claro, mezclado con muchos otros colores, con las montañas, el color de las piedras, que pueden ser verdes o terracota, es un espectáculo real de colores y variaciones en las formas y los grados de verdes. Hasta donde yo tenía entendido, la ecología y muchos geógrafos y antropólogos de las últimas décadas dicen que el paisaje y el territorio modelan la cultura de los seres humanos. Yo ya había escuchado decir eso de los caciques huitotos de la selva del Amazonas, esos que se sientan en un banquito a chupar crema de tabaco y a mambear coca bajo su maloca y hablar del principio de los tiempos y hablar con los espíritus de los animales de la selva. Ellos dicen que uno es parte del territorio de donde nace y que la manera como uno se relaciona con ese territorio es lo que da el libro guía, la constitución, la guía maestra para vivir ahí de una forma equilibrada, con comida, abundancia, recursos y bienestar. Y estoy seguro que eso dicen también los ecólogos y geógrafos de quienes les hablo, que el territorio es el que modela la cultura. Pero recuerdo que un profesor a quien yo solía decirle eso, me decía que esa era una visión muy peligrosa, que únicamente podía caer en estereotipos y que ya Aristóteles hablaba de que la gente que vivía en climas cálidos era perezosa. Así que ese concepto de que el territorio moldea a las personas era peligroso y podía ser discriminatorio. Pero aún así no dejo de pensar en eso aquí. Somos una mezcla de razas en un territorio que es una mezcla de vegetaciones distintas. Una sola hectárea, óigase bien, el tamaño solo de 2 canchas de fútbol del bosque amazónico, tiene más especies de plantas y animales que kilómetros enteros de un bosque de California u Oregón. Es decir, solo en 1 metro cuadrado, menos del tamaño de un baño, se pueden encontrar decenas de insectos, hongos, plantas pequeñas, semillas y árboles que en 1 kilómetro de bosque de Norteamérica. Y esa biodiversidad exquisita se muestra también en las formas. Por eso no dejo de pensar mientras cruzo este paisaje que me recibe en nuestra diversidad, porque no solo somos paisajes biodiversos, sino que somos personas diversas en nuestros orígenes. Y mientras aquí parece haber una coyuntura temporal en la que quisieran afirmarse en ser un solo tipo de país, nosotros continuamos buscando cómo encontrar lugar para la expresión de colores y de formas de vida que somos. Del sofisticado y chic Portland he llegado a un pueblo de carretera. Son las 6:30 de la tarde y no veo casi casas ni apartamentos. No sé dónde voy a vivir. Pido un Uber que me deja en un motel como los de las películas, con la ventana que da al corredor. Queda justo al lado de la carretera y pasan tractomulas que suenan como huracanes y camionetas gigantes. La ventana no se mueve cuando pasan, pero siento como si se me moviera hasta el pelo. Dejo la maleta y antes de que anochezca encuentro en una calle un restaurante mexicano abierto. Ordeno un par de tortillas, pero le pido a la persona que no le ponga queso mozzarella, sino queso fresco sin grasa. Me mira como si fuera de otro planeta. Me como las quesadillas y las mezclo con buen picante y una cerveza fría. Llego al hotel. El clima está perfecto para dormir en shorts y camiseta. Me duele la barriga. Seguro fueron las quesadillas. Confirmo entonces que estoy muy lejos de mi hogar. Dentro de poco, muy poco, en el que será mi nuevo hogar y mi nueva casa, nunca más me dolerá la barriga.
¿Por qué estoy aquí? ¿Qué tengo para contar de Oregon y de los Estados Unidos? Todo en el siguiente episodio. Los espero, porque para entonces ya habré empezado mi trabajo aquí, en el centro de Oregon, en la mitad de Oregon, en los Estados Unidos.